Buenas tardes. Esto, Estoy haciendo esto ahora aquí. Estoy esperando a alguien aquí en el parqueo, en el parqueo de un centro comercial, que es como le dicen así en español, yo creo. Centro comercial. Y entonces estoy esperando a esta persona. Y he decidido, mientras espero aquí hacer este video, a ver cuánto dura, a ver si lo puedo hacer rápido. Porque quiero dar la cara. Bueno, el otro día me decían, una gente en Facebook me decían que quién sabe quién era yo y cuántos trapitos sucios tenía y cuántas cosas escondidas porque no daba la cara, porque en mi perfil lo que tenía era la bandera de Israel y toda esa serie de cosas. Y entonces me estaba acordando ahora cuando me puse a hacer el video. Pero esta gente lo que querían era que se sentían incómodos porque no pudieron contestarme nunca ni rebatirme. Vaya, rebatir sí rebatieron, pero sin razón, sin Biblia, sin apoyo bíblico. Entonces fue por gusto, no fue algo que pudieron hacer con éxito, porque no puede ser, porque honestamente la razón estaba de mi lado. Pero ese no es el tema que quiero traer, pero de todas maneras, como les empecé a hablar de eso, yo les decía a ellos que yo no estaba de acuerdo con diezmar el dinero o las entradas mías, porque Dios no ordena eso a la iglesia por ningún lado. No aparece la orden ni el mandamiento de Dios a la iglesia directamente, como aparece en Malaquías, por ejemplo, Malaquías 3:10, que se le dice exclusivamente a Israel que ese diezmo ellos lo tienen que dar, porque de otra manera Él los va a considerar un montón de ladrones, ¿ok? Y de delincuentes. Pues esa es palabra mía. Pero ellos no pudieron rebatirme, pero al mismo tiempo no dejaban de hablar y de decir y cosas, como todas las doctrinas falsas y todas las que enseñan cosas falsas, y los que no tienen nada que decir, no tienen apoyo bíblico para rebatir, empiezan a hablar de uno, la persona. Porque quién sabe qué tacaño tú eres, y seguro que tienes algo que esconder, y cosas así, ¿me entiendes? Pero eso, ya a la vez que usted se encuentra con una persona como esa, ya usted sabe que usted se llevó la razón y usted tiene la satisfacción de saber que esa persona no le pudo rebatir. Primero porque usted como soldado debe tener esta satisfacción en usted de saber que pelea por la verdad. ¿Okay? La cartita pequeña esa que está antes de Revelación, antes de Apocalipsis, en Judas, versículo 3, aparece claramente el mandamiento a que debemos, es un deber nuestro, el batallar y el pelear y contender a favor de la fe que una vez nos fuera dada. Así es que entonces yo soy ese soldado que siempre está enredado en todas las peleas. Y como un señor que fue no sé si han oído hablar de Martin Luther King, pero Martin Luther King estuvo una persona que fue quien estuvo a cargo del altar o del templo, a cargo de pastorear la famosa iglesia allá en Montgomery, Alabama, donde comenzó Martin Luther King su carrera como predicador o bautista. Este señor se llamaba, el precursor de Martin Luther King se llamaba Vernon Jones. Y Vernon Jones decía que donde hubiera, que su padre siempre le había enseñado que donde viera una buena pelea, una pelea digna de meterse y pelear, que se metiera y peleara. ¿Ok? Y yo, pues, aparte de que eso me gusta ese dicho de Vernon Jones, es mi deber como soldado. Si es una pelea que vale la pena, yo no me puedo meter en una pelea a tiro con la gente, a fajarme a tiro, a fajarme a machetazo y todo eso, pero una pelea de esta, si yo soy un soldado, estamos llamados a ser soldados en Cristo. Entonces, esta gente no pudieron rebatir nunca, porque es que en realidad no está el mandamiento ese del diezmo. Eso no es un mandamiento para la iglesia. La iglesia se le exhorta, no tampoco se le manda ni se le ordena, se le exhorta a diezmar abundantemente, generosamente, según Dios le haya prosperado a la persona. Si la persona nada más que ganó 30 pesos esa semana, no puede dar 80. Tiene que dar menos de 30 o no puede dar nada porque necesita todos los 30. Pero según haya prosperado, la Biblia exhorta, la palabra de Dios exhorta al cristiano a dar generosamente y según Dios le haya prosperado. Y valga la redundancia. Pero entonces yo les decía a esta gente, el que quiera diezmar, no me digan más, ni me hablen tanto chisme, ni chismen tanto de mi persona, que yo no estoy diciendo que no diezmen o que no den. Yo no estoy diciendo que no den dinero en la iglesia. No me llamen más tacaño. ¿Por qué me llaman tacaño? Yo no estoy diciendo que no den ni que yo no doy. Yo estoy diciendo que lo que van a dar
ya sea el 10, el 20, el 80, el 900%. Oye, dalo como ofrenda. No digas que estás dando diezmo para obedecer a Dios, que Dios no te ha mandado a eso. Entonces esa era la discusión en ese caso. Pero yo, de lo que vengo a hablar en este pequeño video, a ver si lo puedo hacer rápido, venía pensando en esto, porque yo, no sé ustedes, yo sí estoy seguro de una cosa, que ustedes no son ni serán jamás lo que yo soy. Yo soy el más pecador de todos los pecadores. No hay nadie que pueda pecar más que yo. ¿Ok? No hay nadie que pueda verse involucrado en tanto pecado como yo. Y tengo que estar pidiéndole perdón al Señor. Pero, esto quiero aclararlo. Yo peco porque me da la gana. ¿Ok? Cuando yo peco, así como todo el mundo, yo no soy el único, ni soy un caso especial. Todo el que sea un hijo de Dios, y hasta sin ser hijo de Dios, todo el que cometa pecado, lo comete voluntariamente. El que no es cristiano, que es impío, que no ha conocido al Señor, que no es salvo, ese tal vez considera que lo que hace no es pecado o no es tan malo en comparación con otros pecados u otra gente que hace cosas peores. Pero esto es porque no conoce a Dios y no conoce la palabra. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dado a la ignorancia esa de las Escrituras, pues habla así. Pero ya el que ha nacido de nuevo y que sabe y conoce la voluntad de su Señor, si peca, sabe que lo hizo voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo lo sé. Yo cuando soy tentado 7.000 millones de veces al día en cosas en las que yo era débil y en cosas en las que el enemigo puede tentarme y siempre va a buscar, porque sabe que hay buena posibilidad de que yo caiga. Buena posibilidad digo, ¿por qué? Porque si yo digo que no y me mantengo firme peleando la buena batalla de la fe y echando mano de la vida eterna, no voy a caer. Digo que no y no, porque yo sé que puedo decir que no y mantenerme firme. De hecho, es un deber del cristiano y de la iglesia, del soldado que pelea cada batalla, el mantenerse firme. Efesios 6:11 dice que si nos ponemos bien la armadura de Dios y la ajustamos bien a nosotros, la armadura de Dios, esa que habla Efesios 6, dice Efesios 6:11, que con la armadura de Dios bien ajustada a nosotros, siempre después de cada batalla vamos a estar firmes, nos vamos a mantener firmes. Eso dice, asegura el apóstol Pablo en Efesios 6:11. Así sea, los enemigos de que habla él allí, potestades, principados, señoríos y todo eso. No importa quién sea, si nosotros nos mantenemos firmes en las Escrituras y con la disposición y la decisión firme de no ceder, no vamos a caer, no vamos a hacerlo porque no queremos. O sea que cuando pecamos, yo lo tengo por experiencia, yo en mi caso, y como yo soy un hombre igual que tú, y soy un ser humano igual que tú, quien quieras que tú seas, que eres cristiano o te llamas cristiano, debes ser cristiano para entender estas cosas, nacido de nuevo. Yo he podido entender a través de mis años, son casi ya, va para 40 años que yo acepté al Señor y que conozco el Evangelio y la palabra de Dios y la estudio y la estoy estudiando siempre. Yo soy un fanático a las Escrituras. Yo cuando no estoy estudiando las Escrituras estoy hablando de ellas. Y cuando no estoy hablando de ellas estoy pensando en ellas. Y aún así, les digo que muchas de las tentaciones que vienen a mi vida me tambalean y en algunas cedo. Pero oiga lo que le estoy diciendo, se lo voy a repetir. Cedo, yo cedo. Yo no he podido encontrar una oportunidad una vez en mi vida en la que yo haya pecado y haya dicho de pronto, ¡ah! ¡Mira lo que hice! Nada. Eso es cuento. El que peca, peca a voluntad. Conscientemente peca. ¿Okay? El único pecado inconsciente, si es que existe, y cuando existe, la Biblia dice que puede existir, que son los pecados que menciona el Salmo 139, los secretos, esos que solo Dios conoce. Esos son los únicos que involuntariamente se hacen, porque uno no los conoce, no sabe. Pero cuando uno está consciente, caminando despierto, los ojos despiertos, los ojos abiertos, si pecas, pecaste voluntariamente, nadie te empujó, ni el diablo te puede hacer pecar. Ningún demonio, ni el diablo mismo, nadie te puede hacer pecar. Nadie. Si tú no quieres pecar, tú no pecas. Primera de Juan 2:1 dice, el apóstol dice, estas cosas os digo, hijitos, para que no pequéis. ¿Qué dice eso? Esa primera frase del verso. Que si nosotros hacemos caso y aplicamos lo que el apóstol dice, no vamos a pecar. Porque dice, estas cosas os digo para que no pequéis. Y después que viene la frase famosa, mas si alguno hubiere pecado,
abogado tenemos para con el Padre. Cuando usted necesita un abogado, usted tiene problemas. Usted está en problemas. Eso también ya lo he usado mucho, esa analogía para hacer despertar las conciencias de la gente que creen que no pierden la salvación. ¿Ok? Porque si usted necesita un abogado, ¿para qué necesita un abogado? Y uno tiene problemas. Sin la salvación, en el caso cristiano, estamos hablando de cristiano y de la Biblia, como estamos hablando hasta ahora. Si la Biblia le dice a usted que cuando peque necesita un abogado y que hay un abogado disponible, el abogado solo se necesita y se usa cuando hay problemas. ¿Y qué problemas puede haber en la vida de un cristiano si no pierde la salvación? ¿Qué problemas puede haber? Como dicen esta gente de esa doctrina, de salvo siempre salvo, que pierde recompensas. Como dice, eso es un cuento de niños, es un cuento que mantiene dormidos nada más y haciéndose los cristianos y los humildes y los qué sé yo, a la gente que en realidad le conviene esa doctrina y se aferran a esa doctrina. ¿Por qué? Porque saben que de vez en cuando van a ir a hacer las cosas, porque saben que ellos voluntariamente van a ir a pecar y van a cometer, como yo les estoy diciendo que me ha sucedido a mí y que le tiene que estar sucediendo a todo aquel que cuando es tentado, pues entonces y cede, comete pecado. Santiago 1 del 12 al 15 explica eso claramente. Santiago 1 del 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esa es otra frase que da la enseñanza, enseña que soportar la tentación, aguantar, resistir, es una posibilidad. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Bienaventurado el hombre que cuando la tentación llega, le dice que no en el nombre de Jesús y la quita del camino. Ese es el hombre bienaventurado de que está hablando Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero también cuando va y sigue leyendo del 12 al 15, ahí viene una explicación de todo lo que es la metamorfosis, por llamarle de alguna manera, que se da y que toma lugar a partir del momento en que el hombre es tentado en su concupiscencia. Y la metamorfosis de que lo estoy hablando al final del verso 15 termina en ¿qué? En que el hombre, si cede, muere, espiritualmente hablando, muere, porque físicamente se queda vivo, pero cuando la Santiago dice que muere, es porque muere espiritualmente. ¿Qué cosa es la muerte espiritual? Separación de Dios. Si usted se separa de Dios por causa del pecado, que es lo único que separa al hombre de Dios, usted está muerto. Y si usted está separado de Dios, ¿para qué cielo va y para qué salvación tiene? Entonces, como único, se mantiene en el camino de la salvación ahí mismo. Si usted peca, usted reconoce su pecado, usted se arrepiente, pide perdón, se levanta pidiéndole al Señor que le ayude a seguir adelante y que lo perdone. Usted nunca dejó de ser cristiano, porque esa es la pelea y esa es la línea a seguir, la línea de acción a seguir. Ahora, si usted se queda y le gusta el pecado y se deleita y se goza y lo deja para por la mañana, usted pierde la salvación. Usted no es salvo ya desde ese momento que usted decidió no pedir perdón y quedarse disfrutando y gozándose en su pecado y deleitándose. ¿Okay? Usted no puede estarse deleitando en su pecado y seguir siendo cristiano. Es como la gente que me dice a mí, no digas eso, porque yo soy un cristiano carnal, porque yo he dicho que eso no existe, el cristiano carnal no existe. Usted o es carnal o es cristiano, pero usted no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No, las dos cosas al mismo tiempo usted no puede ser. No, de ninguna manera. Entonces, hay gente que me ha dicho a mí, yo soy un cristiano carnal, pero ¿cómo va a ser eso, mijo? ¿Tú eres carnal o eres cristiano? Le he dicho yo la última vez se lo dije a uno que me lo dijo sentado al lado mío. Me dijo, no, pues yo estábamos en un estudio bíblico y me dijo que él era un cristiano carnal. Digo, no, yo lo siento mucho. Pero tú o eres cristiano o eres carnal, pero las dos cosas no pueden ser. ¿Dónde se ha visto un cristiano carnal? Eso no existe. Eso no existe. El cristiano carnal no existe. No se deje meter ese cuento. Que eso no existe. No existe. Entonces, yo no sé ustedes, pero me imagino, estoy seguro de que ustedes no pecan ni la mitad de lo que peco yo. ¿Ok? Y me meto todo el día en esa conversación con Dios y preguntándole al Señor, Señor, ¿pero qué es esto? ¿Pero por qué yo hago esto? Señor, ¿pero por qué yo cedo? Señor, pero ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Fortaléceme, Padre. Y siempre estoy en esa oración, ¿ok? Siempre que peco. Claro, esto no es que estoy pecando, cada vez que viene una tentación ya yo estoy pecando. No. Yo peleo, pero estoy hablando de los momentos en que cedo, ¿ok? Que yo cedo. Lo que quiero es el punto que quiero que quede claro en este video es que yo cedo. Usted cuando peca, cedió. Usted cedió a la tentación. ¿Okay? Usted no resistió, no peleó, porque si usted resiste y pelea, usted no peca. Usted se mantiene. ¿Okay? Entonces, quiero que quede este punto claro.
que cuando el cristiano peca, peca porque cede a la tentación, se deja llevar, acepta la tentación y se goza y se deleita en ese pecado. Y eso yo lo puedo comprobar cada vez que yo lo hago. Y si yo lo hago y me sucede a mí, claro que te sucede a ti también, a cualquiera, a todos les sucede, a todos nos sucede, porque eso es lo que nosotros estamos llamados a enfrentar. Ahora, hay quien se puede mantener firme. Ya les hablé de Efesios 6:11. No se olviden de leer Efesios 6:11 para que vean que el apóstol Pablo dice de que nosotros, si peleamos con la armadura bien ajustada, tenemos el deber de mantenernos firmes. No es que vamos a vencer. No. Es que estamos en el deber de vencer y de vivir una vida victoriosa, por tanto. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta? Capítulo 1, versos 5 al 10. El apóstol Pedro da una lista entera de cosas a hacer en las que el cristiano está supuesto a estar involucrado. Y dice al verso final, en el verso 10 al final dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Eso enseña, esa frase del apóstol enseña que la caída es posible. Y si usted se cae de la fe, si usted se cae, si usted ya está caído y no está caminando, ¿cómo usted va a seguir diciendo que usted es cristiano y que va rumbo al cielo? De ninguna manera. De ninguna manera. Es igual que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, le habla de Alejandro el calderero, de Hermógenes, no me acuerdo cómo se llaman los otros, que dice él en cierto momento que naufragaron en cuanto a la fe. Si naufragaron en cuanto a la fe, quiere decir que el barco de la fe en que iban montados se hundió. Y si se hundió y tuvieron un naufragio, ¿qué pasó? Ya no siguió en la fe ni en el barco. No siguió montado en el barco. Tan simple como eso. Pero que es tan difícil de entender. Lo que pasa es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no lo quiere ver así, porque le conviene que siempre le estén diciendo, no, tú te vas. Aunque él sepa que en su interior y en su conciencia que está cediendo a la tentación, que está pecando voluntariamente. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el que peca sabe. El único que puede, como les dije al principio, que puede que esté confundido o ignorando la cuestión es el que no ha conocido a Cristo y el cristiano le dice que pecó y que lo que hizo fue lo que acaba de hacer es pecado y que él no considere eso pecado. ¿Pero por qué? Porque no es cristiano, no conoce la palabra y anda en ignorancia, está ciego. Pero ya cristiano, nacido de nuevo, no, el Espíritu te testifica. El Espíritu que vino a morar a ti, ese te va a estar testificando y diciéndote, déjate de descaro, que mira lo que hiciste, tú no estás supuesto a hacerlo. A mí me lo hace. Así es que bendiciones para ustedes en el nombre poderoso de Jesús.